doctor Julio César Cueva, penalista constitucionalista. Doctor, buenos días, gracias por estar en el diálogo. Yo estoy que miro a la izquierda. Daniel, buen día, gusto saludarte. Gracias, doctor. Sin duda hay cosas que vale la pena y es necesario comentar y evidentemente su análisis jurídico. Hay varias reformas penales que están tratando de ser gestionadas por la Asamblea, pero que el presidente ha dicho veto total, veto a todo lo que intenten hacer que no esté sintonizando con el momento de confrontar a la delincuencia. Y sin duda eso es aplaudido, ¿no? Pero entre las cosas buenas, perdón, entre las cosas malas que se colaron también hay cosas buenas que deben ser reformadas, pero que de momento están en stand-by. El procedimiento abreviado, ojo con esto, cuando una persona sindicada decide colaborar, decide aceptar la culpa, da la impresión de que es como más beneficioso para él, pero al final de cuentas el delito por el cual está siendo investigado generó la conmoción social que merece evidentemente la sanción correspondiente, pero al ser un proceso abreviado como que se beneficia al reo y se perjudica a la sociedad. ¿Es o no es así? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. No, no es así. A ver. Lo que ocurre es que existen muchas figuras jurídicas procesales que son difíciles de entender en una sociedad como la nuestra, en la que al que arranque un celular lo queremos 60 años preso. Ajá. Entonces nosotros nos fijamos, a todo el mundo lo queremos preso. Pena de muerte. Por cualquier cosa lo queremos convertir en un delito. Ya. Lo queremos convertir en un delito y no funciona así. Quiero ser claro respecto a que la figura del procedimiento abreviado no es un invento, entre comillas, de nuestros legisladores que hacen códigos que benefician a la delincuencia. No. Nuestro código procesal es copiado en un 95% del código o de las reglas que regulan los procedimientos en los Estados Unidos, de que muchas veces tomamos como ejemplo de justicia, que funciona y todo lo demás. Bueno, eso también funciona allí. De hecho, lo vemos en las películas cuando hablan del plea bargaining, que no es otra cosa que un acuerdo, o una plea es una súplica, ¿verdad?, de un acuerdo, mediante el cual, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 93% de los casos se resuelve por este tipo de acuerdos, que tienen mucho que ver con una fiscalía que ha hecho bien su trabajo y los ha acorralado a tal punto de que ellos ya conocen que la condena prácticamente es un hecho. Se viene, ok. Pero el Estado se ahorra al aceptar ellos la culpa. El procedimiento abreviado significa se abrevia porque se reduce a una etapa y me ahorro todas las demás etapas, lo cual implica tiempo y dinero para el Estado. El Estado gana porque tiene la garantía y la certeza de una condena que, sobre todo en nuestro medio, en donde ya sabemos cómo funciona la justicia y en donde hay tanta inseguridad jurídica, es probable que por mucha prueba que tenga la fiscalía, finalmente terminen ratificándole la inocencia. El procedimiento abreviado permite asegurar una condena. Sí, tal vez no sea de los años que quisiéramos, pero si le preguntamos a la gente si fueran 10 o 20 o 30 años, ni siquiera con eso estaríamos conformes. Le permite a la fiscalía probablemente obtener información o negociar que se le dé información. No necesariamente estamos hablando de una cooperación eficaz que permita llegar a cabezas más importantes de la estructura. Le permite a la fiscalía conocer modus operandi que no ha descubierto, que en su momento servirán para abrir otros casos o evitar que otros delitos se cometan, de tal manera que el Estado también gana, la sociedad también gana, porque tiene asegurada la condena a alguien que va y reconoce su culpa y dice yo soy culpable y cuenta la historia, que tiene que ser una historia que sea corroborada por la fiscalía va a coincidir que en efecto así es como ellos dicen o creen que ocurrieron los hechos, y van a negociar una pena con la fiscalía, que es una pena negociada, que tiene unos mínimos y tiene unos máximos. Ahora bien, la fiscalía está obligada a sentarse conmigo a negociar la pena, pero no está obligada a llegar a un acuerdo. La fiscalía lo que va a hacer es como una negociación como cualquier otra, en donde yo sé que tengo algo beneficioso y la otra parte también, ¿verdad? Y empieza el tira-y-ale de la fiscalía, va a decir, bueno, yo creo que tengo unas probabilidades muy importantes de hacerte condenar a 10 años, porque ojo, este procedimiento solo aplica para delitos cuya pena privativa de libertad no supere los 10 años. ¿Okay? De tal manera que incluso en muchos casos, si hay la reforma que se va a dar, obviamente, aprobada por la gente en la Asamblea, muchos de estos delitos ya no van a poder ser susceptibles de procedimiento abreviado.
Okay. Y lo que van a hacer es, la fiscalía va a decir, bueno, yo tengo pruebas suficientemente contundentes para conseguir los 10 años. El otro va a decir, bueno, yo no creo que sea así que si la ley me da para que el mínimo sea 3, el reo va a pedir 3. La fiscalía va a decir, no, yo creo que puedo ganar, por lo tanto el máximo es 6, te ofrezco 6. Ya es una reducción sustancial de tu pena. Y puede que no lleguen a un acuerdo. Eso puede suceder. O sea, no es que pedí un procedimiento abreviado y vamos a llegar y ya es un hecho, no. Puede que no haya un acuerdo, y si no hay un acuerdo, el juicio continúa. Y cuando el juicio continúa, ya pierde ese beneficio el que está involucrado, sindicado. Ya no pueden alegar. Dos cosas van a suceder. La primera, que esto puede hacerse hasta la etapa preparatoria, que es la que se viene. Ya en la siguiente no, porque la siguiente es el juicio. Entonces, y tiene una razón de ser. Imagínense que yo digo, no, voy a esperar al juicio. Si se pudiera, no se puede. Y veo cómo me va. Si yo veo que voy como perdiendo, hago negocio. Y si veo que voy como ganando, no hago negocio. Entonces, por eso tiene hasta un tiempo en el que prácticamente no se sabe qué va a ocurrir, ¿verdad? Que es la etapa preparatoria, o la intermedia, como se llamaba. Que eso es algo que va a suceder. Y lo otro que va a suceder es que la fiscalía no puede usar como alegato en el juicio el hecho de que, fíjese, señor juez, es culpable, porque él vino aquí a decir que era culpable y que quería negociar con nosotros. Lo que pasa es que no nos pusimos de acuerdo, pero ella conoció que era culpable. Eso no se puede hacer. Okay, sobre eso la fiscalía no puede mencionar. Okay. Y no se puede tomar en cuenta por los jueces para justificar una condena el hecho de que él haya querido o intentado un procedimiento abreviado. Si no se llegó a acuerdo, significa que nunca hubo la negociación. Es como que no hubiera pasado absolutamente nada, no se puede mencionar. Tomar en cuenta como prueba, como usted lo está... No sirve, claro, no sirve para absolutamente nada. Muy bien, doctor, le voy a pasar a mi compañero Enrique San Martín con más inquietudes. Gracias. Con todo gusto. Perdón, gracias Daniel. Hola, doctor. A ver... Hola Enrique, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está Julio César? Tiene restricciones esto, ¿verdad? Porque estaba viendo, no soy abogado obviamente, pero tú eres el experto. Entiendo que en casos o infracciones donde la condena sea de 10 años, ya no aplica. ¿Es así o no? Cuando el delito tiene una pena en el código que supera los 10 años, no se puede. No se puede, correcto. Ahora, esto tampoco aplica en el caso de agresiones sexuales, femicidios y creo que hay otros temas más, ¿verdad? Es que es por el hecho de la pena, porque una violación tiene una pena, si no me equivoco, de 19 a 22 y un femicidio de 22 a 26. De hecho, por eso decía anteriormente, con el incremento de penas que necesariamente se va a dar en algunos delitos que hoy son susceptibles de procedimiento abreviado, con el incremento de pena van a superar los 10 años y ya no van a ser susceptibles de procedimiento abreviado. ¿Qué pasa en los países de la región cuando se aplica este procedimiento? ¿Qué experiencias hay, por ejemplo? Bueno, el sistema modelo del cual está copiado nuestro código, que es el norteamericano, el 93% de los casos terminan así. De hecho, como lo decía, es como lo ven en las películas, ¿verdad? Cuando ves que se sienta frente al fiscal y el fiscal le dice, mire, tenemos todo esto con usted, y se ve que el tipo se acerca al abogado, consulta y le dice, bueno, ¿qué me ofrece? ¿Ok? Entonces la fiscalía le dice, bueno, mira, frente a esto que tengo te puedo ofrecer tanto si es que quiere. Y si no quiere, bueno, vamos al juicio y te vaya. Entonces, claro, obviamente las penas son muchísimo más severas. En Estados Unidos no hay estos límites de por ciertos delitos sí, por ciertos delitos no, ¿verdad? Las reducciones son muchísimo más sustanciales. Incluso ellos tienen la posibilidad de no procesarlos si es que la información que tienen o las personas que van a entregar son realmente importantes, que es negocio, por así decirlo, para la fiscalía. Dejar ir a un middleman, que es un hombre no mayormente importante en la organización, a cambio de la cabeza de la organización y la infraestructura de la organización. Y les doy un ejemplo. La fiscalía puede descubrir al financiero de un GDO, y el financiero es el que sabe dónde están escondidos todos los bienes, pues sabe dónde están los bienes, dónde están los carros, dónde está la plata, dónde están las cuentas, dónde están las inversiones, y hasta además conoce quiénes son de él hacia arriba. Ese hombre es muchísimo más valioso dando información que teniéndolo preso. Y entonces permite llegar a una negociación en el que le dicen, mira, te voy a reducir la pena, pero necesito que confieses el delito y si puedes nos des más información para poder seguir desbaratando esta estructura. ¿Okay? Entonces hay las dos figuras. La una sería una cooperación eficaz y en la otra él puede llegar a un acuerdo de procedimiento abreviado en el cual reconoce el delito y reconoce en qué forma lo hizo, y eso le da información a la fiscalía que probablemente la fiscalía no tenga. Ahora, ¿hay alguna similitud entre procedimiento abreviado, delación,
Si es que la hay, eso es punto uno. Y la otra, el juicio contra Carlos Pollitt en los Estados Unidos se enmarca, si se quiere, en este procedimiento abreviado. Sí, pero él no llegó a un acuerdo. Justamente una de las razones por las cuales Pollitt fue condenado es porque Pollitt no llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable a cambio de una pena más baja. Por lo tanto, a él le espera una pena larga, ¿okay? Sin ningún tipo de reducción. Ahora, no tiene nada que ver un procedimiento abreviado con una delación. Incluso tiene reglas distintas y tiene descuentos distintos, si cabe la expresión. Ahora, en el caso específico del señor Pollitt, si alguien piensa que hemos escuchado los últimos del señor Pollitt, no es cierto. Más allá de que él está pidiéndole al juez que anule la declaratoria de culpabilidad del jurado y el juez emita una declaratoria de inocencia, más allá de que le está pidiendo la nulidad del juicio, el señor Pollitt puede a futuro, incluso ya cumpliendo su condena, ser requerido por la justicia norteamericana para que declare en contra de alguien mucho más importante que él en esta estructura delictual que hubo en el Ecuador durante mucho tiempo, a cambio de una reducción sustancial de la pena. Y un ejemplo de eso fue el señor Carlos Leder, el primer líder del cartel de Medellín, que fue extraditado a Estados Unidos. Él tenía una pena de 230 años. Cuando Estados Unidos logra llevarse al señor Manuel Noriega de Panamá a los Estados Unidos para procesarlo por drogas, una persona clave para condenarlo fue el señor Leder, y a cambio le redujeron la condena de 230 años a 32, ya los tiene cumplidos, ya es un hombre libre. En Estados Unidos el señor Pollitt en un momento dado pudiera llegar a un acuerdo con la fiscalía a cambio de darle información que le reduzca la condena que ya tiene. Julio César, súper interesante. Te paso con el licenciado Javier Segarra. Gracias, Enrique. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto tenerlo aquí en la plataforma. Hola, Javier. Un abrazo, un gusto como siempre. Gracias, doctor. Solo una inquietud, como un ciudadano común y corriente, doctor. Estas solicitudes abreviadas que están pidiendo aquellos que tienen problemas con la justicia, para casos como este, ¿usted cree que merecen ser beneficiados con esto, doctor? O sea, yo sé que la ley puede existir, pero por Dios, o sea, no podemos entender para qué en 3, 4 años salgan y con el billete bien vivido y adiós. Bueno, es que desgraciadamente el problema que tiene nuestro código es que se aprobó al apuro. Se aprobó al apuro por circunstancias pues que sería largo explicar aquí, y puede que muchas de estas cosas no se tomaran en cuenta porque, como repito, se copió el procedimiento americano y no se dieron cuenta de que en algunos casos sí. En una justicia que funciona, en un sistema penitenciario en donde los 4 años se cumplen bien cumplidos, ¿verdad? Esta figura pudiera tener sentido, ¿verdad? Y en el Ecuador probablemente no. Más aún en una sociedad, como repito, en donde al que arrancha un celular sin arma y sin nada, lo queremos 60 años preso, ¿verdad? Probablemente lo que habría que hacer es reducir las exigencias al punto de que no sean delitos que de hasta 10 años, sino tal vez de hasta 5 años. Pero te repito, con el incremento de penas que va a haber a raíz de la consulta popular, muchísimos de estos delitos se van a quedar afuera porque ya superarán los 10 años y por lo tanto no van a poder ser susceptibles de procedimiento abreviado, ¿verdad? No descartes que con el tiempo pues vayan haciéndose estas reformas de, como actualmente existen. Antes, por ejemplo, si tú te pones a ver, antes podías tener un 60 o un 80% de cumplida la pena, con el 60 ya salías con prelibertad. Hubo una reforma porque nos dimos cuenta de este absurdo y casos de peculado y que son en los que están involucradas estas personas, algunos de ellos ya no son susceptibles de eso, ahora cumplen la pena completa. Entonces, con el tiempo el legislador va haciendo estas correcciones porque justamente ocurre lo que tú dices, la gente se escandaliza porque no nos parece en nuestra idiosincrasia justo que alguien que ha cometido un delito de estos, en vez de purgar 10 años completos, se vaya con 4 y probablemente pues mucho del dinero que se llevó pues sigue escondido y no lo recuperemos nunca. Más aún en nuestro sistema penitenciario, en donde la gente sigue haciendo negocios desde adentro. ¿Y ahí cree usted que en la Asamblea se vaya a dar lo que ha planteado el presidente para incrementar las penas? Es que no es que si creo se tiene que dar, porque ya es un mandato. Lo que probablemente puede no ocurrir es que el incremento no sea en la misma medida o proporción en que el presidente lo ha sugerido. Pudieran incrementarlo ellos en una parte y de total, y creería yo que incluso en más. No creo que lo hagan en más, pero de que tienen que hacer el incremento, tienen que hacer el incremento,
porque es una orden que ha dado el soberano, como lo llamamos a la gente que vote en una consulta popular, y no tienen otra forma, no tienen otro camino, tienen que ir que solamente hacia arriba. De hecho, hay delitos que de forma indirecta se van a ver también tocados por esta situación para preservar el principio de igualdad y de proporcionalidad, porque por ejemplo para el asesinato están pidiendo que no sea de 22 a 26 sino de 26 a 30, pero eso deja en situación de desigualdad el femicidio, que seguirá teniendo de 22 a 26. El legislador tendrá que incrementarlo de 26 a 30 si es que acepta que el asesinato sea de 26 a 30 para preservar la igualdad. Lo mismo tendrá que hacer con el robo con resultado de muerte, ¿verdad? Que está en 22 a 26, tendrá que incrementarlo de 26 a 30 o en la misma proporción que incrementen el asesinato. Y así con otros delitos que no son parte de la consulta, pero que de forma indirecta se ven afectados por esta situación y van a generar una situación de desigualdad que podría hacer que la reforma termine en una corte constitucional por inconstitucionalidad. Increíble. Doctor, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente con todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Cuídense. Muy bien. Muy interesante, doctor. Mira, para que vean, interesante. indirectamente también se tendría que ver con esos otros delitos. Qué buena apreciación que ha hecho el doctor Julio César, que estuvo con nosotros. Oye, Javier, dígame. Y el tema, claro, como dijo él, por un tema de equidad de género. Claro, las penas tienen que ser